Las personas no somos conscientes de las miguitas que vamos dejando de datos, ¿no? Con nuestro teléfono, que en muchos casos tiene activada la localización, o cuando hacemos una búsqueda de ir a un lugar a otro, cuando nos conectamos a un Wi-Fi público, deja marca de los lugares donde estuvimos. El teléfono no necesita escucharte para saber tus potenciales intereses. ¿Qué cliente es más riesgoso? Si le puedo prestar 1 millón o le puedo prestar 2 millones. ¿Y cuál es la probabilidad, por ejemplo, que un cliente no pague? No estaría tan preocupado por si ChatGPT o cualquiera se va a llevar mi puesto de trabajo, sino que estaría más preocupado porque una persona que sabe cómo usar ChatGPT se lleve mi puesto de trabajo. Generación sintética de datos. Los modelos, después de comerse todos los datos existentes, empiezan a generar nuevos datos. Este es Entrevistas 21 con Santiago Feinstein, en su rol de líder que impulsa cómo América Latina usa el poder de sus datos. Santiago está aquí como director de SAS en la región latinoamericana. Él encabeza el uso de analítica e inteligencia artificial para que grandes empresas y gobiernos transformen su información. Y esto le permite a las empresas y a los gobiernos tomar decisiones que impactan la economía de todas las personas. Entrevistas 21 es un podcast spin-off de El siglo XXI es hoy, con la visión de la persona que lidera la transformación en nuestro continente. ¿Cómo se pronuncia Feinstein? Así como suena Feinstein. Feinstein. Uh-huh. Yo muchas veces utilizo, especialmente cuando estoy apurado y estoy así, tengo que entrar a un lugar y está seguridad, para no decir letra por letra, o lo corto y digo Fine, F-A-I-N. Pero bueno, en Estados Unidos, donde resido ahora, también es porque I es I. Y encima hay una senadora, creo que ya se retiró o se murió, ¿no? Una mujer muy grande, Dianne Feinstein, que es con E, todo con E, no con A. Y no es que mucha gente la conozca, pero voy viendo. Y lo otro que me pasa es que cuando tengo que decir letra por letra, especialmente por teléfono, no es tan fácil, porque decís A, o, bueno, entonces es A, as, in. Bueno, y ahí estoy viendo si aprende el alfabeto militar, que es Alfa, Charlie, porque eso muchas veces la gente de telemarketing sabe, porque están todo el tiempo con eso. Mira, mi apellido en Estados Unidos hay de todo, ¿no? Hay apellidos mucho más raros y la gente está acostumbrada a decir letra por letra. ¿Y el nombre lo saben pronunciar en Estados Unidos? Santiago sí. Santiago me parece que... ¿No dicen Santiago? No, es Santiago, pero no es un nombre que no conocen, en promedio. O sea, no me ha pasado como que digan, ¿esto qué es? Obviamente hay mucha población latina. No he conocido tanto Santiago, pero me parece que, no sé, tengo amigos, por ejemplo, Hernán. Por ejemplo, Hernán en Starbucks, tú vas ahí a Starbucks, pides un café y te piden el nombre. Y le apareció alguna vez Carmen. Porque él dijo Hernán, Carmen. Y después tengo otra amiga, Marcela. Fue a un Starbucks, le escribió Nutella. Bueno, es así, es así. Es interesante. Por eso me encanta venir a Bogotá, me encanta ir a mi ciudad, a Buenos Aires, donde todo el mundo te entiende, donde las cosas están escritas en español, donde está el olor de las calles y nuestras comidas. Donde no hay que ir al Starbucks sino al Juan Valdés o al Café Aquí Martínez. Aquí por supuesto. Y claro, cuando vengo acá como que de vuelta y me encanta dos cosas. Uno, que todo el mundo habla español, lo cual es importante. Y lo otro es el caminar por la calle, de vuelta como los olores, las sensaciones. Ahí es todo como muy totalmente suburbano. Bien como las películas es un tipo de vida distinta. Camry se llama como la ciudad. Cary, C-A-R-Y, Cary. Cary, North Carolina. ¿Qué tal los inviernos allá? ¿Ya te tocaron inviernos? Sí. No, mira, el clima hay 4 estaciones muy marcadas. En verano hace bastante calor. El invierno es un invierno frío, más frío que Buenos Aires, más frío que aquí, obviamente. Nieva rara vez. Ahora hubo 3 nevadas y la ciudad se paraliza cuando nieva, porque no están preparados. Tiran agua con sal, pasa la máquina. La gente tiene miedo. Hay más choques, obviamente, nadie sabe manejar con hielo. Pero la verdad que es cómodo porque en el verano yo tengo playa a 2 horas
muy cómodo. Y en invierno tenés de 3, bueno, después podés ir, o sea, mínimo 3 horas para ir a esquiar. Entonces es muy cómodo. Y es muy lindo, muy seguro, pero es una vida totalmente distinta. Yo hice 42 años de vida de ciudad y bueno, ahora estoy en esta. Y el futuro, quién sabe. 42 años de vida de ciudades en Buenos Aires. Todo Buenos Aires. ¿Todos en Buenos Aires? Todo Buenos Aires. O sea, su merced, yo digo su merced porque los bogotanos decimos eso. Bueno, no todos, pero su merced pasó esos 42 años de vida viviendo en Buenos Aires y trabajando ya para una compañía. ¿Esto es multinacional? Sí, SAS es multinacional, sí. Sí, mi experiencia es, digamos, en los últimos 15 años trabajando en SAS, primero en Buenos Aires para la oficina de Buenos Aires, oficina argentina, luego desde Buenos Aires para la región, y después en 2022 me mudé me mudé a Estados Unidos, ahí a Carolina del Norte, que es un destino interesante, pero no mucha gente lo tiene, en principio en el mapa, queda en costa este, no es costa oeste, donde están las mayorías tecnológicas, y aparte no es un destino común para los latinoamericanos. O sea, está Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Dallas eventualmente, o Nueva Orleans, pero no es una ciudad que esté muy... Pero bueno, la compañía queda aquí, entonces la opción era mudarse ahí. Entonces no se dará mucho lo de encontrar un restaurante de asados argentinos. No asado argentino, pero particularmente hay algo interesante. Esta región, esta ciudad en particular es muy, muy diversa. Tiene inmigración de todo el mundo, especialmente asiática. Asiática, 90% India, o sea, de la India, porque es una zona muy fuerte de tecnología. Y después tenés chinos, japoneses, coreanos. Hay latinos, obviamente, como en todo Estados Unidos. Pero, por ejemplo, los colegios, el colegio de mi hija, un colegio público, tiene más del 50% de no nacidos en Estados Unidos. O sea, los niños son no nacidos en Estados Unidos. Y son niños, o sea que son familias que acaban de llegar. Reciente. Hay rusos, hay ucranianos, pero bueno, yendo a los restaurantes, quizás no hay asado argentino. En Raleigh, igual la ciudad grande que está cerca, hay. Pero en esta ciudad no, pero tenés muchísima comida india y después de todo tipo. Hay de todo, incluida colombiana. ¿Ah, sí? ¿Hay comida colombiana? Sí, hay un lugar bastante grande con arepas y hay mucho. Arepas colombianas, porque la gente que está fuera de Colombia... No, este es un lugar de colombianos, que tiene la bandera, bastante grande, bastante grande. No, hay como mucho, hay algo interesante, porque salís 20 kilómetros de esta ciudad y te encontrás con Middle America, donde ya todos los carros pasan a ser de Tesla y carros japoneses, todo americano, todo Ford y Chevrolet, y otro paisaje urbano. Estados Unidos es un país muy interesante. Más rural, como por donde vivía Clark Kent. Es un estado muy rural, es un estado bastante rural. Tiene obviamente hubs de tecnología, hub de farmacéutica también. También. Sí, muy fuerte. Históricamente tenía muy fuerte tabaco, pero es un estado rural principalmente. Es el estado en población y en economía número 10 de Estados Unidos. Obviamente hay una concentración muy grande de Texas, Florida, Nueva York, California, obviamente, que son los estados más grandes, y después hay como una especie de tabla del medio, donde hay un montón. Carolina del Norte, uno de ellos. ¿Y cómo funciona lo de, trabajar para una empresa que está en el mundo de la tecnología desde hace muchísimo tiempo y que seguramente manejar la región desde Buenos Aires, ¿la región es Latinoamérica completa? Latinoamérica completa, digamos, de la frontera sur de Estados Unidos para abajo. Pero desde Buenos Aires, eso debe tener mucho trabajo por internet, mucho trabajo de lo que ya llamaron en algún momento el mundo 2.0. Pero moverse de país y hay algo de desarraigo y del choque con ese mundo 1.0 que es diferente al habitual. ¿Cuesta? Mira, ahí la verdad que creo que vivir en donde está la casa central de una corporación multinacional tiene muchas ventajas, más allá de la región con la que uno trabaje. Este tipo de compañías normalmente tienen muchos procesos, ¿sí? Muchos equipos en la casa matriz donde finalmente se toman las decisiones, con lo cual estar cerca de estos procesos y de estas personas que toman decisiones tiene mucho valor, ¿sí? Y por supuesto, volviendo al comentario del mundo 2.0, se trabaja mucho virtualmente con todo el mundo. Inclusive estas compañías con casa matriz, en este caso en Estados Unidos, tiene equipos globales situados en Polonia,
o en la India, muy normal también. Pero sí, hay mucha interacción corporativa, o sea, del trabajo más estratégico en la casa matriz, y después está el trabajo con cada una de las filiales, en este caso las que están conmigo en Latinoamérica, que requieren mucha virtualidad y mucho viaje. ¿Filiales son oficinas de la misma compañía en cada país? Exactamente. O de pronto ustedes tienen filiales que sean como asociados. Como distribuidores o socios de negocio. Sí. Normalmente SAS es una compañía, como mencionaste, con una historia de 48 años ahora, con lo cual su desarrollo global es bastante amplio. Hay oficinas de SAS, ¿sí? en diferentes países, desde la India hasta, bueno, en Colombia, por supuesto. Aquí estamos en la oficina de SAS en Colombia. Bogotá, y tenemos en Medellín también. Bueno, en Brasil, en México, en los países de Centroamérica, ahí tenemos oficinas, y en otros países más pequeños tenemos socios de negocio que nos representan, ¿sí? Son como si fuera la compañía, representan nuestros negocios en esos países, por ejemplo, en muchos países de Centroamérica. Ah, ok, claro. Sí, los países pequeños. No tenemos una oficina de SAS, pero tenemos una compañía que nos representa. Igual tienen clientes en todas partes del mundo. Tenemos clientes en todas partes del mundo, y es interesante porque la realidad es que si bien hay culturas distintas, geografías distintas, los problemas, el 80% son prácticamente los mismos de las compañías, sí, en los cuales pues, nosotros podemos ayudar, ¿no? Claro, ustedes tienen como un tipo de cliente promedio que yo me imagino que son financieras, bancos, hay gobiernos también. Claro, sí, nuestro foco principal es sector financiero, ¿sí? Y gobierno, con diferentes aplicaciones dentro de cada una de esas industrias, como llamamos nosotros, y después también, especialmente en Latinoamérica, tenemos una presencia bastante importante en telecomunicaciones, ¿sí? Y en algunas compañías de servicios en general. Pero a grandes rasgos nuestro foco siempre fue el sector financiero y gobierno, y eso se repite en las diferentes geografías donde la compañía está presente. Y su merced trabaja puntualmente a cargo de ventas, y aquí es donde viene lo curioso, porque ventas de un producto intangible que uno podría decir, pero ¿y esto cómo lo empacan? Esto, si yo hago un pedido a SAS, ¿me llega una caja? ¿O qué llega? ¿O bueno, es interesante, hoy no te llega nada. Hasta hace algunos años existía lo que llamábamos el físico, o sea, enviábamos un CD, y antes se enviaban cajas con, estamos hablando de SAS en 1980 o a principios de los 90, con disquetes, ¿sí? El disco, hoy eso no existe más, obviamente todas las descargas son por internet, con lo cual no existe nada físico, es todo en el mundo virtual. Y sí, digamos, nosotros vendemos soluciones, por ejemplo, en banco de gestión de riesgo. O sea, un banco quiere saber a qué cliente puede prestarle dinero, ¿sí? De acuerdo al riesgo que eso implica, y una vez que prestó el dinero quiere entender cómo manejar esa cartera de préstamos, por ejemplo. Todo eso es totalmente intangible. Si nosotros accedemos a datos de esos clientes y con nuestros productos de software, ¿sí? De tecnología, y hacemos análisis y brindamos información para la toma de decisiones. O sea, el gerente de riesgo de un banco, quien toma decisiones sobre a qué clientes otorgar crédito, utiliza soluciones de SaaS para determinar qué cliente es más riesgoso, qué cliente debe otorgar un cierto nivel de crédito, si le puedo prestar 1 millón o le puedo prestar 2 millones, y cuál es la probabilidad, eso es un poco lo que nosotros hacemos, de que ocurran ciertos eventos. Por ejemplo, que un cliente no pague. ¿Sí? Esa es simplemente una aplicación de muchas de nuestro software. Y eso, nuestro software es lo que SAS tiene, como comentamos, 48 años, es una compañía de 1976, y hoy esta terminología de inteligencia artificial que está tan de moda, existen papers o digamos artículos que empleados de SAS escribieron en 1979, o sea, hace prácticamente 40 años, ¿sí? O más. ¿Y siguen siendo relevantes? Donde ya la palabra inteligencia artificial se mencionaba. O sea, cuando el mercado todo lo que nosotros hoy escuchamos como estas palabras
personas de SAS ya tenían patentes registradas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos sobre estos temas. O sea que la compañía y su fundador son un poco pioneros, ¿sí? en este mundo, y hoy la compañía está por cumplir 50 años en el mercado, habla de lo que llamamos los próximos 50, the next 50, en inglés es, bueno, cómo nos proyectamos habiendo sido prácticamente un fundador de este espacio en el mercado, qué es lo que viene, ¿sí? Pero bueno, en resumen, nosotros analizamos datos de los clientes y ayudamos a tomar decisiones. Similar como al trabajo de las aseguradoras, ¿se parece? Sí, las aseguradoras son clientes nuestros y utilizan nuestro software. Hay diferentes también aplicaciones que nosotros comercializamos para, por ejemplo, establecer desde el punto de vista de cálculo actuarial. El actuario es la persona que determina cuál es entre otras cosas, cuál es la tarifa que un seguro debe tener, ¿sí? Para poder cubrir ante el caso que el siniestro ocurra, para que la compañía de seguros pueda responder. Ese tipo de cálculos actuariales también se hacen con SAS. Es una aplicación relacionada, pero distinta a la que comenté antes del riesgo de entregar un crédito en un banco. Las compañías de seguros son un usuario histórico de SAS desde hace décadas. Hoy prácticamente es muy probable que todos los actuarios de una compañía de seguros en todo el mundo conozcan SAS y lo hayan utilizado en algún momento de su carrera. Eso es lo más probable. Lo mismo que, yendo al sector gobierno, los organismos estadísticos, la DANE, aquí entiendo en Colombia, o sea, la institución de un gobierno que lleva y calcula las estadísticas sobre, bueno, el PBI o no sé, el consumo de un determinado bien en un país, es muy probable que utilice tecnología de SAS para hacer esos cálculos. Los censos de los países normalmente se procesan, si una vez que se recoge la información, esa información se procesa utilizando tecnología de SAS. Con lo cual es muy probable que cualquier persona en todo el mundo, de una forma u otra, porque es cliente de un banco, porque participó en un censo, porque compró un seguro, porque al usar su tarjeta de crédito existe un algoritmo que calcula la probabilidad de fraude de esa transacción, es muy probable que en algún punto de su día haya sido tocado en forma intangible por tecnología de SAS. Si compro mi almuerzo, paso mi tarjeta de crédito en la cadena de que yo quiero pagar y que el dinero pasa de mi cuenta a la del restaurante, hay un punto en el que está pasando por algoritmos de SAS, por software de SAS. Exactamente. Por ejemplo, aquí, sin dar nombre, pero dos de los bancos más grandes, los grupos de bancos más grandes del país en Colombia, tres en realidad, los tres más grandes, utilizan tecnología de SAS para hacer lo que se llama prevención de fraude transaccional. O sea, al momento de cuando yo paso mi tarjeta para hacer un almuerzo... ¿Ustedes son los que me bloquean la tarjeta cuando viajo al exterior? Nosotros somos los que le decimos al banco, mira, esto parece sospechoso. Y ahí el banco, de acuerdo a sus políticas, toma diferentes caminos de acción. Puede directamente bloquear, es decir, esto no pasa, y llamar al cliente, o a veces, dependiendo del banco, la app misma te avisa, dice, mira, tengo una transacción, ¿es tuya? ¿Sí o no? Si tú respondes, después liberan. O sea, hay un montón de cosas en juego, ¿sí? También el historial de cliente, una primera transacción en un país por fuera de los estándares, los montos promedio de transacción de ese cliente. O sea, hay un montón de lo que llamamos data points o puntos, ¿sí? Que tienen que ver con datos en el historial del cliente que determinan que esa transacción tenga una probabilidad más alta o más baja de ser fraudulenta. Mientras esa probabilidad más se acerca a ser el 100%, probablemente el banco tenga umbrales y diga, ok, si está muy cercano a ser fraudulenta con la probabilidad muy alta, la bloqueo directamente. Saltan las alarmas en algún punto y alguien dice, mira, esto no debería pasar, o verifiquemos. O... Normalmente los bancos tienen
lo que llama el concepto de triage, que es de acuerdo al umbral de probabilidad. Igual que en la medicina, igual que cuando vas a el mismo concepto, a un hospital de emergencias, o sea, derivan los casos según el nivel de criticidad. Esto es igual. ¿Qué podría pasar? Un caso que muy probablemente sea fraude, probablemente lo bloqueo en forma automática. Y y el cliente, si no era fraude, se va a molestar, pero prefiero correr el riesgo reputacional que tener después que el cliente se moleste. Mejor que mi cliente se moleste porque le impedí una transacción a porque permití que le robaran. Y después está todo el área de zona gris, donde dependiendo, cada banco tiene sus políticas, veré, bueno, esto pasa a lo que llaman una isla de investigación. Entonces, una isla son una serie de personas que investigan. Dice, a ver, este caso, este cliente, y normalmente viaja. Y normalmente este monto, se está comprando, normalmente viaja a Estados Unidos, compras en Amazon de menos de $300. Bueno, si se parece a lo que normalmente está, voy a investigar un poquito más y quizás la dejo pasar. Ahora, si encuentro algo, existe el concepto como de fingerprinting, la huella digital. Cada cliente tiene como una especie de huella digital basada en su transaccionalidad normal. En el historial de lo que he hecho. ¿Qué es lo que ese cliente normalmente hace? El sistema sabe cómo me comporto, probablemente, no, me imagino que no guarda los datos de qué fue lo que compré, pero sí de cuánto gasté, en dónde, por qué épocas. Es normal que cuando se acerca la Navidad uno gaste más. Los bancos no tienen acceso a el detalle de la compra, eso lo tiene el propio comercio, ¿sí? El banco no tiene acceso a eso y tampoco la procesadora de tarjeta de crédito, pero sí tiene qué comercio es y qué categoría. Y los montos, y hay un montón de variables que entran al momento de analizar si una transacción es fraudulenta. Por ejemplo, esto es apasionante, pero por ejemplo existe el concepto de velocidad. O sea, si yo normalmente tengo 2 transacciones por día y en un momento empieza una catarata de transacciones. Y encima de esas transacciones hay algunas que son típicas de fraude, por ejemplo, una primera transacción un poco más pequeña, donde un número de tarjeta robada está probando. O sea, hago una primera compra en forma electrónica, sin un sitio web, hago una primera compra. Luego es muy probable que cargue combustible. Este tipo de cosas son muy comunes, muy comunes. Luego es probable que pase esto. Si una nueva transacción se parece a esta otra, ¿sí? A estos que son como estándares de fraude, la voy a marcar, se llama hacer un flag, es decir, mira, esto parece fraude. Bien, a partir de que parece fraude pueden pasar muchas cosas. Que se bloquee la transacción automáticamente, que llame al cliente para preguntar, que se investigue un poco más. Obviamente depende de los montos, depende del nivel de cliente, hay clientes más VIP, se sabe que viajan, se saben que a veces van a destinos no tradicionales, hay de todo. Todo esto, los datos hablan. Los datos hablan. Y normalmente los datos tienen patrones. Cuando algo se sale de un patrón, normalmente se investiga. Esa sería la lógica. Y lo mismo aplica para, esto hablamos de prevención de fraude, está el tema de prevención de lavado de dinero, ¿sí? En Latinoamérica, y en otros países también, es un tema importante. También hay ciertas transacciones, clientes que normalmente tenían depósitos por cierto monto, de repente empiezan a tener depósitos en efectivo por un monto mucho más grande. Puede ser. A priori no significa nada, pero tiene la tipología, se parece a otro tipo de transacciones que han sido marcadas en el pasado como para ser investigadas como lavado de dinero. Y ahí también no solo hay temas reputacionales, financieros, los bancos pueden perder dinero por esto, hay temas regulatorios. O sea, cada país tiene su unidad de investigación financiera que requiere que los bancos le informen de transacciones sospechosas. Y si no hacen eso, están sujetos a multas y eventualmente suspensiones. O sea, hay un montón de cosas en juego y el volumen de datos es tan grande que sí o sí se requiere tecnología de avanzada para hacer eso. A eso nos dedicamos nosotros. A proveer la tecnología y asesorar a nuestros clientes en cómo hacer una implementación para que este tipo de sistemas funcionen. Es como la descripción del gran Big Data, de un cúmulo de información, de datos que están allí. Una parte de esos datos es mía y por eso los sistemas logran
conocer a un país, conocer a los clientes de una entidad, conocerme a mí, incluso más de lo que yo mismo soy consciente de, no sé, me acordé que alguien dijo, no sé, me di cuenta de que YouTube, en este caso, me empieza a sugerir videos de este programa antiguo y me los sugiere antes de que yo los busque. ¿Por qué sabe que a mí me gusta? ¿Y por qué me los propone? Después de una conversación estábamos pensando como, ¿no crees que es posible que todos los jueves a esa hora, que era la hora en la que veías el programa, tú hagas la búsqueda y así al tercer jueves ya YouTube se anticipa y sabe que tú querías esto? ¿Ustedes están también en ese negocio de la predicción de datos? Sí. Muchas personas hasta dicen, no, YouTube o que mi teléfono me escucha. Los teléfonos no escuchan, salvo que sea un tema más avanzado relacionado con fuerzas de seguridad. Pero los teléfonos no escuchan. Lo que pasa es que las personas no somos conscientes de el trail o las miguitas que vamos dejando de datos, ¿no? Cada momento con nuestro teléfono, que en muchos casos tiene activada la localización, o cuando hacemos una búsqueda de ir a un lugar a otro, o cuando nos conectamos a un Wi-Fi público, todo eso deja marca de los lugares donde estuvimos. Y el teléfono no necesita escucharte para saber tus potenciales intereses. Y ahí puede haber un montón de cosas en juego. Desde cosas simples como una vez busqué en Google un artista, ¿sí? O un cantante o lo que fuera, simple, y Google sabe que la gente que escucha este tipo de música muy probablemente le guste este otro tipo de música. ¿Por qué? Porque yo primero miré un video de YouTube de Juanes y después miré uno de los Beatles. Bueno, parece que hay muchas personas que hacen eso. Es muy probable que te pase eso. Pero después cosas que ni nos imaginamos, como por ejemplo que yo tengo amigos, ¿sí? Tengo personas conocidas y con esas personas me junto. Y Google, por la localización, si tengo activado o hice búsquedas o en Google Maps puede saber, y esto no se hace a nivel individual. ¿Sí? Las personas piensan, me están escuchando. No funciona así. Es a nivel agregado. Bueno, muchas personas que, por ejemplo, visitan ciertas zonas de la ciudad, escuchan esta música, se mueven normalmente de esta forma. Bueno, es muy probable que a otro gran grupo de gente le interese lo mismo. Es estadística. Funciona. Quizás a una persona no le funcione y el algoritmo le muestra algo que no le interesa, pero en el agregado las cosas funcionan. Y la realidad es que las personas generan muchos puntos de datos o data points en su día, haciendo búsquedas, guardando información, sacando fotos. Las fotos, especialmente si uno las sube a redes sociales, tienen un tag de localización y datos y fecha, ¿no? También se puede desactivar, pero mucha gente no es consciente de eso. Claro, si yo lo dejo activado, después puedo buscar en las fotos, ¿no? O sea, uno gana y pierde cosas de acuerdo a los datos que haya registrado, ¿no? Entonces, sí, con tecnología de SaaS también se puede analizar y hacer ese tipo de predicciones, y se hace a un nivel más, cuando uno recibe un email o un mensaje de texto con una oferta de nuestro banco, ¿sí? O de nuestra telefónica, esa oferta no es al azar. No es que nos ofrece a todos lo mismo. No. Eso se hace todo un análisis de los datos y se ve qué clientes tienen más propensión o probabilidad a aceptar una oferta. Dependiendo de las ofertas, enviar un email, el costo es prácticamente cero, pero a veces se envían piezas de papel o se hacen ofertas. Bueno, te doy más barato, ¿sí? Con un descuento esta promoción. Eso tiene un costo para las compañías. Y las compañías, por supuesto, quieren maximizar su inversión. Si todo descuento que hagan en un cliente, se lo quieren dar a un cliente que luego va a consumir más. Este tipo de cosas están basadas en datos, ¿sí? O como se dice en inglés, data driven. ¿Sí? Queremos tomar decisiones que estén basadas en los datos disponibles. Eso se hace, ¿por qué? Porque hoy, como comentaste, está este concepto de Big Data que ya tiene varios años, pero el volumen de datos disponible es muy grande. Es muy grande. El desafío hoy no es tanto por los datos, sino qué hago con eso. Cómo utilizo inteligentemente esos datos.
y a eso se dedica SAS. En este momento está súper, y lo digo así con cara de aburrido, súper de moda la inteligencia artificial, como si no hubiéramos estado desde, pienso yo, como si no hubiéramos estado desde hace décadas ya inmersos en la inteligencia artificial que nos ayuda al reconocimiento de voz, a que haya un altavoz al que le podamos preguntar una dirección. En Uber tracen la mejor ruta para que puedan optimizar el consumo de gasolina del trayecto. Siento que esa inteligencia artificial ha estado allí desde hace mucho tiempo, pero la aparición de la inteligencia artificial generativa alertó muchísimo a las personas de las posibilidades, la inteligencia artificial generativa, y estamos justo en vistas a los agentes inteligentes. ¿Cómo están jugando ustedes en este mundo de datos en los que ya estaban ustedes trabajando, pero parece que el mundo, las personas esperaron algo nuevo? Mira, ahí yo lo que veo es, comentamos antes que cada persona es probable que en su día a día estén tocados de una forma u otra por decisiones que las compañías toman basadas en tecnología de SaaS. Claro, eso era más como tras bambalinas, ¿no? O sea, la persona de a pie quizás no veía eso, pero bueno, la decisión llegaba, por ejemplo, cuando se bloquea una transacción de tarjeta de crédito, ¿sí? O al revés, cuando se deja pasar una transacción de tarjeta de crédito, o cuando iba a pedir un préstamo al banco y me otorgaban una hipoteca o lo que fuera. Ahora lo que pasa es que con los modelos, los LLMs o modelos de lenguaje, me parece que la inteligencia artificial se personaliza mucho más, o sea, toma las características de una persona porque habla el lenguaje natural, ¿sí? Habla como si fuera una persona, con lo cual se materializa para la persona de a pie, ¿sí?, la interacción con una inteligencia artificial. Entonces, ahí yo distingo entre dos mundos que tienen muchos puntos de contacto. Digamos, el mundo de la inteligencia artificial generativa, ¿sí?, basada en lenguaje, ¿sí?, donde las personas pueden interactuar directamente, ¿sí?, tanto por texto, chateando o hablando, y parece que tuviera una persona. Y ya lo que comentaste, ya el siguiente nivel, que son los agentes. O sea, tengo una especie de asistente que hace las cosas por mí. Ni siquiera yo le pido y va y hace cosas, y inclusive tiene como autonomía para meterse en internet, en este caso, y actuar en mi nombre, ¿sí? Por otro lado, siguen existiendo un montón de algoritmos de inteligencia artificial que toman decisiones, ¿sí?, basadas en datos que las compañías almacenan en su base de datos. Por ejemplo, el historial crediticio de un cliente, por ejemplo, las transacciones de tarjeta de crédito. Ahora, es muy probable que un modelo de lenguaje o un agente consulte estos otros algoritmos y diga, mira, voy a hacer una compra, bueno, decime este cliente qué probabilidad tiene de aceptar una transacción. Entonces la gente se va a comunicar con este primer mundo y después quizás te pregunte, mira, encontré estas ofertas, o la compañía telefónica, o sea, hice el trabajo por vos, le pregunté a las 3 compañías telefónicas qué ofertas tienen para mí. Cada una me devolvió una oferta basada en un algoritmo, ahora te las presento a ti. ¿Cuál quieres? Bueno, quiero esta. Ok, bueno, ahora que tienes esa oferta, yo voy a estar monitoreando mes a mes que sea el plan que más te conviene. Y yo me olvido. Dijo que alguien haga mi trabajo. Entonces, en realidad hay cosas nuevas y cosas viejas en toda esta ensalada. Lo que pasa es que me parece que se materializa mucho más, porque las personas ahora tenemos acceso a hablar, ¿sí?, o a escribir con modelos basados en lenguaje, que a su vez interactúan con estos algoritmos que ya existían, pero que las personas como que no veían. Entonces ocurre esto. Y también pasa algo interesante, hablaste antes de Big Data. Estos modelos de lenguaje se quedaron sin datos. O sea, ya antes era, bueno, tengo muchos datos, no sé qué hacer. O tengo demasiado, ¿cómo organizo mis datos? Ahora los modelos de lenguaje
se quedaron sin datos. Están entrenados con toda la información existente prácticamente de la humanidad. Si en su momento ChatGPT, estimo que en forma legal, pero no queda del todo claro, hizo acuerdos con compañías de contenido. Por ejemplo, el New York Times, ahí hay un conflicto legal. Por ejemplo, Wikipedia. Por ejemplo, lo que se te ocurra, todos los papers científicos prácticamente escritos en la humanidad. Pero ya está, ya se comieron todo. Hoy tenemos un problema de nos quedamos sin datos. Y los modelos, está demostrado que mayor capacidad de cómputo y más datos dan mejores resultados, por ahora. O sea, por ahora la curva funciona. O sea, mientras más le doy, más potente es. Ahora, ya nos quedamos sin datos. Entonces, ahora viene el mundo de generación sintética de datos. Los modelos, después de comerse todos los datos existentes, empiezan a generar nuevos datos, nuevos papers científicos, por ejemplo, nuevos tratados sobre filosofía, nuevas análisis de lo que dijo, no sé, Descartes, mezclado con una interpretación nueva de Hegel, qué sé yo. Todo eso, el modelo tomó lo existente, generó nuevo y lo volvió a consumir. Y los límites de eso no sabemos cuáles son. Entonces estamos en una frontera interesante en este momento de la disponibilidad de datos. Eso tiene que ver con la capacidad de muchos de estos LLMs, el de Meta, X, el de Google, el de OpenAI, de decir, tengo información hasta determinado año, de ahí en adelante ya no sé, pero puedo contarte hasta donde sé o crear algo más. Luego, la conexión con los motores de búsqueda para poder acceder a nuevos datos que no fueron los que entrenaron al modelo. Y esos datos normalmente, se supone, deben ser datos públicos, claro, que están en la Internet, ofrecidos públicamente. Pero entonces se me ocurre, ¿qué pasa cuando uno de estos modelos tiene acceso a una base de datos, a un banco de datos de un país o de una organización? ¿Cómo se llama cuando son conglomerados de bancos? Como un consorcio. Grupos, consorcios. Sí. ¿A qué nos enfrentamos ahí? A que ChatGPT se hable con el banco para obtener los datos de todos los clientes. Mira, ahí la verdad los límites son, no sabemos, ¿no? Pero los modelos, como decías, fueron entrenados en base a un cúmulo de conocimiento. Por eso la primera versión de ChatGPT hace 2 años te decía, tengo datos hasta 2021, el resto no sé. O sea, hasta donde yo sé, las cosas son así. Bien. Hoy ya hay un montón de posibilidades. Una de ellas es que puede buscar en tiempo real. O sea, por ejemplo, si vos querés todo un análisis histórico de, no sé, un cierto hecho, qué sé yo, algo relacionado con, no sé, la expansión rusa desde la Segunda Guerra Mundial, hay un montón de literatura que seguramente tenga. Ok, pero la noticia de ayer, de si Rusia se retiró de una zona o tuvo un avance, no la tiene. Ahora, hoy puede ir y buscar. Puede ir y buscar. Otra cosa relacionada con lo que comentabas es, puedo buscar en tiempo real, pero también existen, inclusive las propias empresas, como ChatGPT, te dan entornos de acceso a modelos de lenguaje como público-privado. O sea, tiene todo el conocimiento del modelo que se comió el Internet completa, ¿sí? Y aparte, un banco o un grupo de bancos le puede decir, y estos son mis documentos privados, mezclame las dos cosas. Pero el público en general, yo no voy a tener acceso a eso. Eso solo los empleados del banco van a poder hacer esa mezcla. Si no me equivoco, es una implementación de un modelo de lenguaje de inteligencia artificial para una entidad. Para una entidad, exactamente. Cerrada para que los datos no se vayan... Puede ser que esté cerrado, pero en ese caso quizás yo tenga acceso a un modelo no tan grande como digamos, el más grande de ChatGPT, quizás un modelo más limitado que, por ejemplo, o sea,
no sé, a un empleado de un banco no le importa la historia del conflicto ruso-ucrania, no tiene ningún punto de relación con el negocio del banco. Pero sí, por ejemplo, le interesaría que tenga acceso a toda información financiera de los mercados y eso que sea, digamos, que esté parte de un entorno privado del banco mezclado con, si fuera una compañía privada, un banco privado que no cotiza en bolsa, con lo cual no es información pública, mezclado con reportes del banco, todo el historial de, no sé, los casos de soporte técnico con un cliente. Podría haber un montón de cosas que es información privada. Entonces ahí hay muchos tipos de implementación que se pueden hacer de acuerdo al nivel de acceso que yo quiera dar, ¿no? O sea, y de cuánto esa LLM, ese modelo, sabe del mundo, o si sabe únicamente de un tema. O sea, son modelos como muy especializados. Entonces, bueno, sí, normalmente hay cosas híbridas en el medio, ¿no? Pero bueno, realmente las posibilidades son infinitas. Inclusive, ni siquiera hace falta que el modelo haya sido, en muchos casos, preentrenado. Yo le puedo decir, yo he hecho pruebas, le digo, mira, con todo lo que vos sabés del mundo, ahora tengo este paper que lo acabo de escribir, tiene 20 páginas sobre un tema X, entonces, decime vos qué pensás sobre esto y hacemos un análisis histórico. Bien, esto, ok, ahora te paso este PDF de 20 páginas que escribí yo, comparame en términos históricos cómo aplica esto y fíjate, haceme pros y cons, a favor y en contra de dos puntos de vista y mezclámelo con... Realmente le puedo dar en ese momento. Es decir, analízame esto. Eso también se puede hacer. Hay mucho de opciones. Hace poco escuché una frase que, por supuesto, la preocupación del mundo del trabajo, ¿no? Y con los agentes especialmente. Bueno, ¿qué va a pasar con el mundo del trabajo? Y escuché a alguna especie de tecnólogo que decía, no estaría tan preocupado por si ChatGPT o cualquiera se va a llevar mi puesto de trabajo, sino que estaría más preocupado porque una persona que sabe cómo usar ChatGPT se lleve mi puesto de trabajo. Y creo que tiene que ver con eso. Yo realmente invito a todo el mundo a probar. Y yo creo que todavía no somos conscientes, nuestro chip mental no nos permitió darnos cuenta que en realidad tenemos una especie de asistente. Ni hablo de agentes. Pensemos en el ChatGPT normal, que yo le puedo, o Claude, o cualquier, no importa, Gemini, el que tengas más a mano. Inclusive la versión gratuita. Ni siquiera hace falta pagar. No nos dimos cuenta que tenemos como una especie de persona a la cual hasta le podemos hablar y preguntarle todo. Lo que nos da curiosidad, lo que no sabemos, lo que queremos entender más, lo tenemos acá, permanentemente. Nos puede acompañar a una reunión. Yo he estado en reuniones donde uno de los asistentes es un bot que escuchó toda la reunión y después sumariza, se pone el resumen de lo que ocurrió y los siguientes pasos. Entonces después le preguntás, y con lo que se dijo en la reunión, ¿qué opinás respecto a próximos pasos teniendo en cuenta que estamos por lanzar un producto nuevo y todo eso se lo puedes preguntar? Ahora, ¿te va a dar lo que vos necesitas en el primer intento? No. ¿Te va a dar un 80%? Es muy probable. Requiere hacer después un refinamiento, requiere validar. No nos olvidemos que estos modelos se inventan muchas veces, tienen alucinaciones. Entonces hay que validar, que tomarse el tiempo, pero me parece que el tiempo de construcción y la cantidad, la productividad de las personas toma otro nivel. Pero tenemos que ser conscientes que lo tenemos. Todavía creo que no hicimos ese cambio de chip. Tengo una curiosidad sobre cómo funciona eso cuando estamos en el mundo de las licencias, las licencias de pago y las licencias de no pago. ¿Qué pasa cuando uno de los componentes en el sistema es open source? Eso es peligroso, alguien diría y otras personas dirían, no, es más bien provechoso porque se actualiza más rápido y porque... ¿Cuál es su opinión, Santiago? Desde el punto de vista de una persona que maneja todo SaaS para América Latina. Mira, ahí la realidad es, yo recuerdo muy claramente cuando
en su momento Satya Nadella, digamos, el CEO de Microsoft, apareció luego de la época de Steve Ballmer en Microsoft. O sea, la primera época post Bill Gates vino Steve Ballmer y tenía, inclusive dijo en conferencias que Linux, el mundo open source era el comunismo y que esto iba a destruir el mundo y bla bla. Bien. Pasaron unos años, a Microsoft mal no le fue, no es que por tener esa posición, bueno, le fue mal. Igual le fue bien, pero estuvo muy discutido. Y una de las primeras acciones de Satya Nadella cuando asumió fue subirse a un escenario con una remera, un saco y una remera que decía I love Linux. I, corazoncito rojo, Linux. O open source, no sé bien. Bien, así. La realidad es que hoy Microsoft es uno de los principales impulsores de tecnología open source en su nube, en Azure. La libertad de elección yo creo que es lo mejor. Me parece que el software comercial tiene un montón de valor, ¿sí? Especialmente en el mundo corporativo o empresarial, que a su vez también utiliza un montón de open source. Muchas compañías, inclusive muchas compañías se dicen a sí mismos bancos, no somos más un banco, somos una empresa de tecnología, y aportan a su vez a proyectos open source. Me parece que hay innovación en ambos mundos, claramente. Hay proyectos open source que dependen de la comunidad y han generado un nivel de innovación espectacular. Y después hay compañías, Red Hat siendo el primero, uno de los emblemáticos de, bueno, está el open source, pero se pueden vender licencias de soporte y servicios de valor agregado sobre eso. Y después siempre va a seguir existiendo el mundo de software licenciable, donde hay propiedad intelectual, ¿sí? Y otro tipo de código cerrado. Creo que el mercado y las compañías y los gobiernos necesitan ambas cosas y funciona. Me parece que hoy ya nadie discute es uno o el otro. Funciona. Inclusive SAS aporta al mundo open source en proyectos. SAS incorpora un montón de tecnología open source en sus propias plataformas. Y también SAS desde muchos años ya tiene una posición también de, mira, en realidad tú puedes utilizar la tecnología que vos quieras. Desde SAS te vamos a dar valor agregado para que si utilizas open source no hay problema. Nuestro rol ahí va a ser, por ejemplo, dar gobernanza, ¿sí? Que vos estés tranquilo, un banco regulatorio. Ok, puedo utilizar un montón de proyectos open source. Bien, pero cuando tengas que hablar con el regulador, ¿estás seguro que los modelos de inteligencia artificial que vos hiciste cumplen con las reglas, tienen documentación, se analiza? Los modelos a veces tienen como fecha de vencimiento. O sea, yo hago un modelo y digo, ok, este modelo en un año tenemos que revisar si está en los parámetros que nosotros pensamos, que no tenga, la palabra bias en inglés, sesgo, que no tenga sesgos, que es un tema muy, muy en boga y quizás aporta mucho a eso. Sabemos que el modelo va a ser tan bueno como los datos que haya consumido. Y muchas veces los datos tienen sesgos. En algunos de nuestros países, pero muy fuerte en Estados Unidos, por la historia, digamos, los datos por la historia del país, pueden tener un componente, de contenido de los datos de origen que no está balanceado en términos de raza. Bien, o sea, el modelo tiene que tener en cuenta eso, si no, los resultados y las decisiones de ese modelo pueden tener sesgos, pueden discriminar contra ciertas poblaciones. Eso ocurre. ¿Han detectado diferencias en esos sesgos cuando se encuentran? Que creo yo que lo bueno es encontrarlos. Diferencias de esos sesgos de cómo ocurren en América Latina, en el mundo hispano, y cómo ocurren en Estados Unidos. En realidad lo que va a pasar es que cada país o cada región va a tener diferentes sesgos. O sea, contra o poblaciones o, no sé, el caso de dar crédito para empresa, para cierto tipo de empresa, y eso tiene que ver simplemente con los datos que se utilizaron para entrenar esos modelos. ¿Qué puede pasar? De acuerdo a la historia, el banco en este caso, pero ocurre lo mismo con una telefónica o un gobierno. Los datos que tiene son los datos que tiene. Bueno, o sea, si no sé, hubo ciertas políticas, vayamos al gobierno para no poner tanto foco en banca. Históricamente se hicieron políticas
para ciertos tipos de poblaciones y por alguna razón, sin entrar en detalle de por qué fue, muchas veces eso es polémico, para otro tipo de población no se hizo. Ok, bueno, no importa por qué. Los datos disponibles van a estar muy sesgados a un cierto tipo de población, con lo cual cualquier modelo que yo haga para tomar una decisión no va a estar contemplando un abanico tan amplio de poblaciones. Tengo que corregir esos datos. Lo que pasa es que el pasado ya ocurrió, no puedo volver y decir, bueno, ahora incorporemos datos de otras poblaciones. Bueno, hay técnicas para corregir los sesgos, pero primero tengo que entender que existen. Y ese es uno de los focos de nuestra compañía. Lo que se llama la ética de los datos y de las decisiones también es entender con la información disponible, sea banco, sea gobierno o aseguradora, no importa el tipo de organización, tiene datos, muy probablemente los datos tengan sesgo. Y si tienen sesgo, hay que corregir. ¿Siempre hay sesgos? Sí, muy probablemente. Me imagino que porque vienen de los humanos. Nosotros generamos los datos. Totalmente. Esas personas tomaron decisiones por razones históricas, a veces es simplemente por disponibilidad. O sea, en algunos casos, a ciertas poblaciones más marginadas, en lugares con mucha pobreza, nunca se pudo recolectar datos. No es que había ningún sesgo en particular con ánimo de perjudicar. No existen los datos. No existen. Bueno, cuando tome decisiones sobre esas mismas poblaciones, no van a estar representados en los datos de origen. Tengo que corregir si quiero tomar decisiones que los contemplen, ¿no? Pero mira, no solo tiene que ver con términos sociales, pueden ser en términos económicos, geográficos, puede haber un montón de sesgos. Bueno, una vez que los entiendo, puedo actuar. Hay técnicas, hay tecnología para generar datos como si fueran, como si hubiera ocurrido. ¿Cómo es? Como si hubiera ocurrido. El concepto es de dato sintético. Ajá. Sintético es artificial. Sí. ¿Sí? Esto no ocurrió, entonces no tengo representada a esta población o a este tipo de cliente. Entonces es como hacer otra vez en el campo de lo predictivo, uno podría hacer una predicción de qué datos habríamos tenido de aquella época en la que ocurrió tal cosa, o que este porcentaje de la población estaba en un lugar inaccesible, cómo pudo haber sido, y hacer una construcción ficticia como una hipótesis por validar. Sí, o sea, yo lo que estoy buscando es completar mis datos para que sea representativo de una población completa. ¿Sí? Y eso es normal, o sea, en una muestra, normalmente, las muestras están sesgadas. Tomas una muestra y siempre la muestra es solo una parte. Pero ¿qué pasa? Si yo me baso en la muestra para tomar decisiones, bueno, cuando yo tengo un caso de una población o un cliente, no quiero entrar en detalles específicos, la decisión que tome va a estar sesgada también. Bueno, yo tengo que contemplar. Pero ¿podríamos tener un ejemplo real o hipotético? Por ejemplo, y para no personalizar en Colombia, vamos a ir a Estados Unidos, que creo que es más visible. Por la historia, ¿sí? Los conflictos digamos, que tienen que ver con ciertas minorías discriminadas, probablemente la información crediticia, ¿sí? de cumplimiento de pago, etcétera, sobre una población tenga un sesgo. O sea, los datos que se recogieron sobre el comportamiento de pago de ciertas poblaciones no están completos. Hay un informe un paper famoso, creo que fue de MIT, del Gender Shades, lo estoy diciendo de memoria y puede que me equivoque, en el que establecían que el porcentaje de precisión de identificación facial, el porcentaje de precisión del sistema bajaba cuando se trataba de una mujer y bajaba cuando se trataba de una persona de raza negra. Exactamente. Tardaron en darse cuenta. Por la composición de la sociedad de los Estados Unidos pueden darse cuenta de esto. Pero, ¿y en América Latina? Claro. Cuando nuestras diferencias raciales no son de blanco a negro, claro, ¿cómo lo identificamos? Bien, bueno, en ese caso comentaba sobre análisis facial. Sí, ahí claramente los primeros algoritmos de detección facial fallaban. Mejor dicho, fallaban más, pero no es que fallaban siempre, fallaban más, o tenían más dificultades para reconocer, en este caso, mujeres de raza negra. Esas cosas se van corrigiendo lentamente. ¿Cómo se corrige? Uno, entendiendo.
tengo que determinar que este algoritmo de detección facial está fallando más. Cuando se hicieron los primeros algoritmos, bueno, mirá qué interesante esto. Bueno, pero, o sea, por ejemplo, había muchas más detenciones de personas en todo el mundo que inocentes. No era la persona que se estaba buscando. Detenciones, o sea, ya pasaba a lo policíaco, pues. Exactamente. Bueno, entonces los algoritmos se van mejorando. Pero el primer punto para mejorar es detectar. Entonces, cuando yo construyo mis primeros algoritmos, tengo que ver qué resultados me está dando. Entonces, en ese caso es un falso positivo, ¿no? Dijo que era tal persona, pero no era. Es como cuando un test de COVID te dice que es positivo, pero no era positivo, ¿no? Eso es un falso positivo. Eso aplica a un montón de cosas. Ahora bien, primero tengo que entender eso, detectar el sesgo en mis resultados, ¿sí? Con eso puedo volver a mis datos, porque eso, salvo excepciones, muy probablemente esté basado en el sesgo de los datos. No tengo suficientes caras, probablemente, donde entrené el modelo de mujeres de raza negra. Es muy probable que sea eso. Puede haber otras razones. Esto mismo aplica al otorgamiento crediticio. Hay ciertas poblaciones que históricamente, por un montón de razones, pura discriminación, falta de acceso, políticas de todo tipo, desde comerciales de un banco, dicen no. O por prácticas culturales, Lo que que hay fuera. cierto tipo de gente que no pedía crédito, así que no daba sus datos para pedir crédito. Por ejemplo, la realidad es que el dato ese no está representado. No está representado cuando una persona de esa población venga a pedir un nuevo crédito, va a aparecer como un dato extraño, el modelo probablemente no lo pueda reconocer como se espera y la decisión probablemente no sea la que esperamos. Esas cosas se pueden corregir en los diferentes momentos, en los datos que no están completos, en los datos que tienen sesgos, en la construcción de los modelos. Digo, mira, no puedo corregir los datos, pero yo sé que hay un sesgo, entonces voy a hacer que mi modelo sobreajuste. A esto yo lo voy a contemplar. Hay diferentes formas, algunas mejores que otras, algunas más fáciles que otras. Creo que últimamente hay una mayor conciencia de la necesidad de hacer esto. Y esto no solo tiene la vertiente moral, tiene la vertiente económica. O sea, a las compañías les va a ir mejor si pueden acercarse a más población. Y en muchos casos es regulatorio o legal. O sea, está prohibido, dependiendo del caso, o los bancos tienen que informar sobre sus carteras de crédito. Hay un montón en juego, pero volviendo al punto, yo puedo trabajar más en modo experimento, tengo diferentes personas haciendo modelos y buscando datos, y más en modalidad laboratorio. Bueno, hago esto y qué sé yo. Ahora, en un banco, hago un modelito que más chiquito. Ahora, cuando quiero hacer todo esto en escala, aplicándolo en forma automática, y estoy sujeto a regulación, y estoy sujeto a multas, ya tomo otro color. Necesito estar seguro que mis decisiones no tienen sesgo, que mis decisiones se pueden explicar, y ahí, desde nuestra compañía, hablamos de la AI o inteligencia artificial confiable. En inglés es trustworthy, digna de confianza. Digna de confianza. Tenemos que poder creer. Y aquí entra un montón de cosas. Estamos entrando en un mundo un poco desconocido. Uno de los focos es trustworthy AI. ¿Cómo confío? Yo soy CEO de un banco, o director de compliance, de cumplimiento, o director de riesgo, directora de riesgo. ¿Cómo explico? Como si uno buscara una certificación de las inteligencias artificiales y decir, en esta puedo confiar porque ha pasado determinadas pruebas, ¿sí? O un gobierno, un estado lo avaló. Hay un punto muy interesante que es el concepto de explicabilidad. Muchos de los algoritmos
incluidos las LLM, que es un algoritmo basado en lenguaje, pero los algoritmos también que determinan crédito y ese tipo de cosas. Hay diferentes técnicas para hacer las cosas. Muchos no son explicables. O sea, ¿por qué la LLM me respondió esto? No queda del todo claro. Otros algoritmos que determinan el crédito o lo que fuera, alguna decisión de probabilidad de ocurrencia de un evento, tampoco son explicables. O sea, es una especie de caja negra. Entre este dato sale una decisión o sale un texto, ¿no? En el caso de LLM. ¿Por qué ocurre eso? No tenemos claro. Y si en el caso del LLM lo pregunto de otra forma, ¿por qué me responde otra cosa? Tampoco queda del todo claro. Ahora se avanzó un poco en eso. El punto es, son poco explicables. Entonces, si yo voy a tomar decisiones que tienen potencialmente impacto sobre miles o millones de personas, al momento de hacer una auditoría o al momento de presentar un informe anual a la entidad regulatoria, tengo que poder explicar por qué se toman decisiones de crédito de esta forma. Bueno, explicabilidad es uno de los componentes de la inteligencia artificial digna de confianza. Si no puedo explicar, no soy digno de confianza. Ah, no, lo hizo el algoritmo y no sabemos bien por qué. No. Depende de la aplicación. Alguna aplicación no importa. No hace falta explicar nada. Bueno, funciona así, está todo bien. Cuando voy a tener un impacto en una persona, mejor es poder explicar. Este es el tipo de mensaje que queremos llevar al mercado. En este momento de tanta efervescencia, ¿qué hago? Hago algo, no importa qué. Bueno, calma. Tenés que confiar en tu AI. Ese es el mensaje. Y me queda la impresión de que al final, pues, SAS es una compañía que atiende a clientes corporativos, institucionales, gubernamentales, y sí, uno la percibe como esta es una empresa que no le vende a cualquiera. O que no cualquiera puede llegar al nivel de necesitar este tipo de servicios. Y luego pienso, pero estamos en una era de la efervescencia de las startups. Y hay cambios, y entonces ya hay fintechs, que ya no son necesariamente los conglomerados bancarios, los grupos bancarios de siempre, sino que una pequeña empresa puede surgir y armar un modelo de escalabilidad por el cual pueda llegar a ser tan grande como un banco. ¿Para ustedes esos también son clientes? Mira, hay de todo en general. Ahí lo que ocurre es que esas compañías tienen como otra velocidad, tienen como otro apetito tecnológico, o sea, son de base tecnológica, y de hecho resuelven mucho los problemas que hoy los grandes bancos, ¿no?, que están muy regulados, no tienen la agilidad para hacer. Entonces, parte de nuestro portfolio quizás aplique, ¿sí?, algunas soluciones. Hoy la realidad es que quizás uno puede entrar y con tarjeta de crédito acceder en la nube, digamos, en unos minutos a un entorno y ponerse a hacer este tipo de algoritmos. Es posible. Ahora, en general, nuestro mercado, por lo menos por ahora, está más enfocado en ayudar a las grandes corporaciones y a los gobiernos a estar sujetos a regulaciones más pesadas, a estar en compliance con el regulador, a grandes carteras de crédito como para manejar. Quizás una startup tiene otro tipo de desafíos. Cuando trabajan ustedes, por ejemplo, con las telcos, ¿a qué parte del negocio entran a asistir? No sé, las frecuencias de señales, cómo asignar los números, sí, o cómo cobrar la cartera. Mira, hay muchas aplicaciones. Te comento dos. Una es el concepto que está relacionado con algo que no hablamos tanto todavía, que es el concepto de revenue assurance. Sí, básicamente es aseguramiento de los ingresos, ¿no? Muchas compañías, las compañías telefónicas, uno no es consciente, ¿no?, pero cuando uno toma su celular, o en su momento el teléfono de línea, y discaba, ¿no?, en los 80, ahora el celular, y pone, ¿no?, llamar, ahí ocurren un montón de cosas, ¿no? O sea, tu celular se conecta a la antena, digamos, hace un montón, eso deja registros, ¿sí?, en el sistema de facturación de la compañía telefónica, que después probablemente pase a otro sistema donde finalmente
yo veo mi factura, ¿sí? Los minutos que consumí o mi plan o lo que fuera. Probablemente ahí haya habido un mínimo de 10 sistemas y bases de datos que van volcando datos uno a otro. Ahí a veces se pierden datos. Y eso implica que la compañía deja de facturar. Quizás a un cliente son centavos, pero multiplicado por millones de clientes cambia mucho. Entonces hay técnicas para entender como el derrame. Es como si fuera un caño pinchado, ¿no? Una tubería pinchada. En algunos lugares pierde un poquito. Bueno, quiero ver en dónde. Esa es una aplicación histórica de SaaS en las telcos. Y uno más tangible, quizás para los oyentes y para los usuarios de telefonía, es muy probablemente cuando recibimos una oferta por SMS en planes prepago, recarga hoy y recibe 50% de regalo o pack 7 días de navegación, lo que fuera. Ese tipo de oferta no es al azar, no es que les doy a todo lo mismo, son totalmente personalizadas. O sea, a cada cliente, basado en su comportamiento, en su histórico de consumo y en un montón de otras variables. Si está, por ejemplo, si estoy en El Dorado, muy probablemente me llega un mensaje que diga packs internacionales, bueno, ¿eso es magia? No, no es magia. O sea, hay una celda de las antenas que apunta al aeropuerto. Si estoy en esa celda, muy probablemente viaje. Quizás no, estoy pasando por ahí. Pero si yo tengo historial de viajar y estoy en la celda, eso se puede saber. Y si me conecto a Wi-Fi del aeropuerto, sin duda, estoy por viajar. Bueno, esa oferta y qué pack te ofrezco va a depender de un montón de variables. Eso en las principales telcos de Latinoamérica se hace con SaaS. ¿A qué me refiero específicamente? Recibo lo que se llama un evento, que el cliente está en esta celda, está en el aeropuerto. Ok, voy a tratar de hacer una validación más para ver que está por viajar. No es que pasó por ahí. Ok, bueno, este cliente, ¿qué nivel de consumo tiene? Tal. Si la última vez que viajó, ¿qué pack compró de roaming internacional? Ok, ¿y su factura mensual de cuánto es? Esta. ¿Y normalmente cuánto consume cuando viajó? Esto. Y así, 200 datos más. Basado en eso, un algoritmo va a determinar cuál es la mejor oferta para hacerle a ese cliente. Eso es lo que llamamos nosotros ofertas en tiempo real. O sea, ocurre un evento y hay que actuar ahora. Este es el momento de hacer esa oferta. Como eso, las compañías telefónicas tienen millones y millones de SMS, email, lanzados todos los días en una maquinaria probablemente hecha con tecnología SaaS para tratar de que los clientes incrementen lo que se llama el ARPU, que es Average Revenue Per User, es el consumo promedio de cliente. Si tú consumes 50, lo que fuera, por mes, quiero que sea 52. Ofreciéndote nuevos productos, ofreciéndote crédito, ofreciéndote que cambies el celular. Eso funciona. A un cliente quizás no le interesa, pero en la bolsa de clientes funciona. Y así prácticamente para todo. Pero ese es un caso muy típico de uso en telco, ofertas en tiempo real. ¿Hay algún tipo de negocio en el que su merced puntualmente haya dicho, esto no lo deberíamos hacer, esto no lo haremos, nos negamos? ¿Por temas éticos, por ejemplo? No sé, o prácticos. Mira, hay... tenemos un montón de restricciones por diferentes razones. Parte como elección de la compañía. ¿Sí? SaaS tiene un dueño. Sí, bueno, quiere hacer cierto tipo de negocios. Parte pues tenemos restricciones legales. Por ejemplo, la compañía es norteamericana, de origen estadounidense, digamos. Y las compañías norteamericanas están sujetas a que, por ejemplo, es un caso para Latinoamérica muy sería extraño, pero si yo pienso que la compañía o el gobierno
va a utilizar nuestra tecnología para luego hacer algún tipo de transacción con países prohibidos, ¿sí? Corea del Norte, por decirte uno, para Estados Unidos, bueno, no se puede hacer. Obviamente no nos pasó nunca en Latinoamérica, espero que no nos pase tampoco, pero hay todo un departamento de compliance y legales que analiza los clientes. En general en Latinoamérica nuestras cosas son un poco más inocentes y le vendemos a bancos, empresas de telecomunicaciones o, al DANE, que bueno, son aplicaciones más locales y no tienen tanto impacto. El único que nunca tuvimos problemas hasta ahora uno de nuestros focos es el tema de seguridad pública, ¿sí? El uso de datos para seguridad pública, y ahí, dependiendo del tipo de organización, puede haber restricciones también. El uso de datos, privacidad, pero bueno, ese tipo de cosas se analizan como parte de nuestro ciclo de venta. No nos ha pasado en Latinoamérica hasta ahora ese tipo de restricciones, pero existen. En el tiempo reciente, ¿algún éxito memorable para América Latina? Algo que me da bastante orgullo es que nosotros realmente, hay una persona de SaaS que dijo que con SaaS puedes hacer 3 cosas, en resumen. Tener más ingresos, o sea, vender más, no importa si sos un banco, lo que fuera. Reducir costos, ¿sí? Es ser más eficiente, o evitar ir a la cárcel, ¿sí? Y esto tiene que ver con los temas de compliance y lavado de dinero y fraude. Entonces, la realidad es que todos los días ayudamos a compañías y a personas tanto en sector privado como en gobierno, a implementar proyectos que tienen un impacto muy concreto. Y para ir una cosa muy tangible, hace muchos años en Brasil, por ejemplo, tenemos muchísimos clientes en el sector público, en gobierno, de organismos estaduales que hacen auditorías de compras públicas, ¿sí? Que es un área que normalmente en las empresas privadas también pasa. Hay mucho fraude, hay mucho desperdicio, obviamente no siempre fraude, es simplemente mala gestión. Sí, y abuso. Bueno, hay formas de detectar eso. Y hemos ahorrado millones y millones de dólares, y tenemos clientes que han viajado a eventos nuestros a contar cómo hicieron para reducir, digamos, el fraude, el abuso en compras públicas en el estado de Ceará, por decirlo, que es uno del norte de Brasil. Entonces, hay un montón. Y después, en banca, mejorar los algoritmos de crédito, otorgando más crédito. O sea, quizás personas que antes, históricamente, los bancos eran muy manuales. Estaba el concepto de la carpeta. Una persona recibe la carpeta de cliente y, bueno, un poco por su expertise y, conocía a la persona mucho. Estoy hablando de, ¿no?, en los 80, 90. Bueno, me parece que a este le podemos dar tanto. Eso obviamente tiene mucho sesgo, ¿no? Lo conozco y me cae bien, le doy. Bueno, con la implementación de algoritmos se puede otorgar más crédito a más personas y con menor riesgo, porque sacamos un poco el factor humano. Finalmente, este tipo de algoritmos, y volviendo a lo que comenté hace un rato no creo que el algoritmo te deje sin trabajo. Ahora, la persona que sabe utilizar los algoritmos, ese que te va a dejar sin trabajo. Yo creo que está mucho el concepto de asistente. O sea, el algoritmo te va a decir, mira, encontré todo esto, me parece que deberías hacer esto, estos son los riesgos, ¿sí?, estos son los sesgos que encontré, ¿qué querés hacer? Porque en el fondo el algoritmo, la estrategia no te la va a dar. O sea, ¿vos a qué mercado querés ir? Bueno, eso lo decide el board de una compañía, ¿sí? El CEO con el presidente, los dueños o los accionistas. Pero una vez que tengo una decisión estratégica de enfocarme más en el sur de Colombia, que antes no estábamos, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y los datos qué me dicen? Y cuando otorgue crédito en el sur de Colombia, ¿tengo datos representativos de clientes del sur de Colombia? Bueno, ahí sí es donde los algoritmos te van a ayudar. Finalmente, en su opinión, la opinión personal de su merced, como sociedad, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora para prepararnos para esos próximos 50 años? Es la pregunta del millón. Nadie sabe bien. La pregunta de los 50 años. La pregunta de los 50 años. A mí me parece que, en general,
se habla del concepto de abundancia, ¿no? O sea, va a haber más. Una visión, como dicen, tecno-optimista, ¿no? Yo trabajo en esta industria y, bueno, por convicción y también por esperanza, espero que este tipo de tecnologías sean para un mundo mejor desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Ahora, me parece dos cosas. Uno, hay que animarse. Hay que animarse. Como decía, si no interactuaron, aunque sea para probar con cualquiera que tengan a la mano, que son gratis, ChatGPT, Gemini, Claude de Anthropic, el de Meta, el de X, Grok, hay un montón hay para elegir. Cualquiera y son todos igual de buenos. Igual de buenos. Prueben. Entonces yo recomendaría a cualquier persona que pruebe y a cualquier edad que pruebe. Eso como número uno. Y lo otro es, especialmente aquellas personas en posición de decisión, tanto sector público como privado, hay que entender los riesgos. Hay que entender si podemos confiar. Errores quizás va a haber igual, pero tenemos que poder auditar, tenemos que poder explicar, ¿sí? Al final del día, aquellas personas que tienen roles de responsabilidad tienen una responsabilidad, justamente, frente a ciudadanos o accionistas, en el caso del sector privado, o cruzado, ¿no? O sea, también le debemos algo a la sociedad. Tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, creo que hay que ser muy consciente de esto, muy consciente. Y ahí, algo que preguntan, bueno, ¿y mis hijos qué tienen que aprender? ¿No? La verdad es que no sé. Me parece que hay que estar preparados para no tanto aprender, sino, está bastante trillado, pero aprender a aprender, ¿no? Bueno, esto existe hoy, pero el modelo hoy está, no sé, ChatGPT el 4, Omni. Bueno, ok, mañana va a estar el 5. Y quizás es distinto. Entonces, hay que estar pendiente. Y también en algún punto hay que volver a principios básicos, ¿no? A entender los por qué, entender cómo funcionan las cosas. Si no, voy a estar como gobernado por los algoritmos. O sea, me van a decir qué hacer. Yo no voy a entender qué es lo que está ocurriendo. Al contrario, yo tengo que entender lo que está ocurriendo para aprovechar mejor el algoritmo. Últimamente hablé con muchos developers, ¿no? Programadores. Y la realidad es que hoy el trabajo de un developer que entiende cómo usar ChatGPT o Claude, la productividad es 10 veces más. Ahora, para poder aprovechar eso, tenés que entender lo que estás haciendo. O sea, tenés que saber qué preguntar. Si vos no sabés qué querés hacer, si vos no sabés qué tecnologías existen disponibles, no vas a hacer buenas preguntas. Y lo que te devuelve un modelo de lenguaje, el resultado, la respuesta, es tan bueno como la pregunta. O sea, no sabe lo que vos querés. Vos tenés que saber lo que vos querés. Y eso no te lo dice un algoritmo. Entonces, ¿cómo aprender a saber lo que uno quiere hacer y la visión que uno tiene de negocio o como digamos, funcionario del gobierno? Eso sigue estando acá y acá. Bueno, tenés un asistente muy inteligente ahora, aprovechalo, pero no es el asistente en que te va a decir qué es lo que tenés que hacer, no es.